A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al tanto con las últimas tendencias y terapias del mundo de la psicología aquí en Ecuador y también a nivel mundial. Como siempre les digo, la idea del programa es informarles a ustedes y darles una mano si es que están pasando por un momento complicado, que tengan los tips y tengan la información necesaria para resolver estos temas que son tan normales en la vida humana. Y como siempre les digo, no hay que tener miedo a la crisis y a los problemas porque a través de eso nos encontramos a nosotros mismos y crecemos. Les doy la bienvenida hoy día en este consultorio de Telesucesos hasta tu hogar y te recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el día sábado a las 12:30 y también invitarles a que nos sigan en YouTube poniendo Psicología Ahora Telesucesos y que pongan ahí también suscribirse para que nos puedan seguir y ver todos los programas que se van subiendo. Bueno, la semana anterior estuvimos hablando con el psicólogo Byron Monge sobre el manejo del estrés en épocas de COVID y hoy día lo voy a continuar yo desde mi perspectiva profesional. Como les había comentado, yo ya llevo dando terapia alrededor de 12 años y también pues he estudiado algunas cosas relacionadas a la terapia y bueno, es una pasión que tengo, me encanta trabajar con gente, me encanta aportar en lo que pueda. Y por eso hoy día he considerado que este tema sigue siendo importante y hay que profundizarlo y vamos a hablar sobre el manejo del estrés en época de pandemia. Como ustedes saben, esta época que hemos vivido es una época compleja, diferente a lo que estábamos acostumbrados y que de repente llegó a nuestra vida sin esperarlo y estamos aquí viviendo esta realidad nueva que no sabemos muchas veces cómo manejarlo. Creo que es importante hablar de esto porque aunque de alguna manera nos hemos ido familiarizando con la situación de la pandemia y ya hemos podido salir de esos espacios de cuarentena que tanto nos afectaron al comienzo del año anterior, sigue habiendo un estilo de vida de bastante restricción, sigue habiendo muchísimo miedo de salir, de estar con gente. La vida ha cambiado, el tema de la sociabilidad se ha reducido. Los lugares de encuentro se han visto también reducidos y claro, estoy muy de acuerdo con eso, hay mucha razón para hacerlo por el cuidado justamente de la enfermedad. Sin embargo, esto nos ha afectado psicológicamente porque somos seres sociales. Entonces, se ha visto en los pacientes, en las personas que constantemente me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque mi vida se ha visto reducida a estar en mi casa, al teletrabajo. Ya no me veo con gente como antes. También personas que tienen padres que están en situación de riesgo, tampoco les ven a sus papás o a sus tíos, a sus abuelos, a su familia y entonces ha empezado a haber un tipo de alienación en nuestra vida. Cada vez estamos más solos, más alienados y eso influye a que aumenten los niveles de estrés, ¿no? Entonces es importante trabajarlo porque de la mano del estrés se puede conectar el tema de la ansiedad, una ansiedad más crónica, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno depresivo, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos es ir poco a poco manejando el estrés que podría ser signos del inicio de problemas que vengan después para que las personas vayan soltándolo un poco. En primer lugar, lo que yo les quiero recomendar es que hay que coger las riendas de la vida y decidir que necesitamos hacer algo con el estrés que estamos viviendo, con el malestar que estamos sintiendo. Si bien estamos en una época en donde pensamos que no tenemos control, sí tenemos control sobre nosotros mismos, tenemos control sobre las decisiones de vida que tomamos y también tenemos control sobre las actividades que hacemos. Entonces, más allá de esta sensación de
falta de control que produce justamente tensión, debemos saber y reconocer que sí tenemos una capacidad de acción dentro de nuestro mundo, dentro de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para empezar a trabajar activamente con la reducción de estrés que estoy viviendo? ¿Sí? Inicialmente, el estrés es una reacción que se produce cuando sentimos que hay presiones o tensiones en el medio y no logramos contenerlas o sostenerlas. Vivimos en una sociedad en donde la mayoría de gente sufre de estrés porque siempre estamos queriendo conseguir o alcanzar algo y siempre estamos como apurados, no tenemos tiempo para hacer las cosas, tenemos esta presión del tema del éxito, del desarrollo profesional, que es muy interesante y muy valioso, pero que a la vez, si no lo manejamos correctamente, puede llevarnos a sufrir estrés constante. Y el tema del estrés constante es que tiene una reacción real en nuestro cuerpo, una reacción química en nuestro cuerpo. Producimos cortisol, que es la hormona del estrés, y eso va a generar una reacción en nuestro cuerpo de tensión muscular, aceleramiento del corazón, aceleramiento del pulso, sudoración, dolores de espalda, dolores de cabeza, incluso problemas de colon irritable. Entonces, este estrés, si es que se mantiene continuo, empieza a plasmarse también en el tema físico y, claro, en la forma en que llevamos la vida. Si vivimos estresados, va a ser un poco difícil que estemos justamente abiertos a la contemplación, a la relajación, a la risa, al disfrute, ¿no es cierto? Que es otra forma de accionar del cuerpo cuando estamos de esa manera, ¿no? Se producen otras sustancias en el cerebro, pero si lo que estamos alimentando siempre es el estrés y la producción de cortisol, eventualmente puede pasar que el cuerpo simplemente empieza a hacerlo de manera automática porque cree que constantemente está en una situación de peligro, de amenaza. Y estamos acostumbrados a vivir así. Estamos acostumbrados a vivir corriendo, apurados, tensos, con un montón de preocupaciones que no solucionamos, y entonces, claro, nuestro cuerpo lo siente, y mientras estamos así, es complicado estar en un estado de bienestar. Por eso es importante entender que hay que hacer cambios en nuestra vida, cambios conscientes, para que esos niveles de estrés bajen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar hablando de estos pequeños tips que pueden marcar la diferencia. En primer lugar, es importante dormir bien. Aunque parezca algo muy simple, muy ligero, es importante dormir bien. Hay personas que son muy nocturnas y tienen la tendencia de quedarse hasta muy tarde en las redes sociales o viendo películas o series y duermen pocas horas. Lo que pasa al día siguiente es que se despiertan con el ánimo más bajo, con menos energía física, y más estresados y con el ánimo más bajo. Entonces es muy importante dormir las horas que el cuerpo necesita. Hay personas que necesitan menos sueño, pueden necesitar 6 horas, hay otros que necesitan 8 o 9. Entonces, el tema de dormir tarde es algo que eventualmente puede pasar la factura y que hace que luego las personas vayan a terapia buscando ayuda cuando simplemente tienen que dormir mejor. Entonces, aquí viene una recomendación súper importante. Hay que cuidar el tema físico porque está conectado con el tema psicológico y emocional directamente. Entonces, voy a empezar a tener un horario saludable, no me voy a desvelar, porque si todos los días duermo muy poco, voy a estar más irritable y más tenso. Y obviamente hay respuestas psicológicas problemáticas cuando las personas no duermen, por eso es importante, ¿no? La siguiente es el tema de comer y comer bien. Hay personas que no comen simplemente alimentos procesados, no tienen una alimentación balanceada y se ha visto que hay vitaminas importantes que debemos consumir para mantener un buen estado de ánimo. Por ejemplo, la vitamina B es súper importante. Entonces, esa está, por ejemplo, en frutos secos, en el pescado, en ciertas verduras. Entonces, no nos olvidemos de regular bien nuestra nutrición para que tengamos los suficientes elementos y podamos estar regulados emocionalmente. Entonces, como siempre les he mencionado, el equilibrio en la mesa es importante, es decir, comer todos los tipos de alimentos variados, evitar comidas procesadas, evitar saltarse comidas, desayunos. Hay personas que solo sobreviven tomando café y después se preguntan por qué están estresados, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como estas, que son el tema del cuidado físico, son importantes para ir construyendo este edificio del bienestar, por así decirlo simbólicamente. Entonces, comer bien,
No dejar de almorzar. Hay personas que por trabajar no almuerzan, no se dan un tiempo para comer, para sentarse, entonces evidentemente eso va a influir, sobre todo si es que hay un desbalance en el tema de la nutrición. Otro tema también es la ingesta de alcohol, por ejemplo. Hay personas que ingieren mucho alcohol y después van a terapia porque están deprimidos. Debemos saber que el alcohol es una sustancia que es depresiva, ¿no es cierto? Deprime el sistema nervioso. Entonces, en el momento de euforia del consumo de alcohol, la persona va a estar sintiéndose bien, desbordada, extasiada, pero después va a haber un síndrome de abstinencia y eso va a hacer que la persona se sienta deprimida. Entonces, si es que la persona está consumiendo mucho alcohol, pues evidentemente eso también va a pasar la factura en sensaciones de tensión, de malestar. Tengamos cuidado el tema del consumo de alcohol como una búsqueda de solución de los problemas, ¿no es cierto? Vámonos al otro que también es como muy básico, pero igual es importantísimo, y es el tema de hacer ejercicio. El ejercicio se ha visto científicamente que es un antidepresivo natural y produce sustancias en el cerebro que generan bienestar. Entonces, si no tengo el tiempo o el dinero para ir a terapia, simplemente el hecho de hacer ejercicio diariamente, aunque sea unos 20 o 30 minutos, va a generar una mejora en mi ánimo. Si es que no me gustan los ejercicios bruscos, toscos, podría empezar a caminar, por ejemplo. Hay personas que no les encanta el ejercicio, pero entonces caminar es una excelente opción. Salir a la cuadra de mi casa a caminar, salir al parque o caminar en el espacio en donde estoy, porque se ha visto que caminar reduce el estrés. Y mejor aún si es que se pueden hacer ejercicios en donde se salga de la casa y se puedan ir a la naturaleza, por ejemplo, a montar bicicleta, a hacer trekking, a caminar por el campo, a subir montañas. Yo he visto que realmente es beneficioso para las personas. Personas que estaban en estado de muchísima tensión, empiezan a hacer montañismo, por ejemplo, o empiezan a hacer ciclismo o a caminar en el parque, tienen una mejora total en su estado de ánimo, especialmente en esta época de encierro. Sabemos que debemos tomar los cuidados necesarios, pero tenemos la suerte de que en nuestro lindo país hay lugares amplios, naturales, en donde podemos ir a explorar, a caminar. Entonces, puedo buscar estos parques o estos espacios naturales en donde no haya tanta gente para yo salir a caminar. Entonces, salgamos de la zona de confort, que ese sí también es un problema porque nos gusta la comodidad y nos gusta la repetición de todos los días, del mismo ciclo, estar rumiando en el malestar en vez de hacer un cambio con voluntad, con consistencia y empezar a salir a cambiar mi rutina. Entonces, estos tips que les he dado son unos tips como muy simples, muy básicos, pero que realmente generan cambios si empezamos a hacerlo. Vámonos al otro tema, que es un ejercicio de respiración profunda. Se ha visto en estudios hechos para el manejo del estrés y la ansiedad que una respiración correcta genera bienestar en la persona y realmente le relaja, porque entra más oxígeno en el cerebro y eso ayuda a la producción de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Entonces, quiero enseñarles esta forma de respiración que es bien interesante, y de hecho se ha visto que personas que lo hacen diariamente, unos 15 minutos diarios, de manera continua por unas 2 semanas, van a bajar su nivel de estrés. Entonces les invito a respirar, ¿sí? Tenemos también el tema de la meditación, que ya lo hablaremos, pero este rato estamos hablando de una respiración profunda, consciente, en donde es importante respirar muy profundo, y es bien importante el tema del abdomen. Visualizar, sentir y hacerlo a conciencia, este tema de inflar el abdomen. Entonces, inhalo profundo, muy profundo, y boto el aire lentamente. Otra vez, inhalo muy profundo, tomándome el tiempo necesario y sintiendo cómo se infla el abdomen. Y exhalo lentito por la nariz. Les invito a que lo hagan en este momento conmigo y van a sentir un bienestar inmediato. Otra vez inhalamos. Y exhalamos lento por la boca. Muy bien, este simple ejercicio les puede ayudar muchísimo cuando tengan que confrontarse incluso con una situación que les produce mucho miedo o tensión, especialmente situaciones a veces de
hablar en público, o cuando empiezo a sentir que me voy a poner muy tenso, el respirar así va a ayudar, y se lo puede aplicar a niños también haciéndoles juegos. Por ejemplo, se les pone un peluche en el abdomen y se les hace que el peluche se mueva y se infle, y cuando sacamos el aire se baje, y eso ayuda también a que los niños se tranquilicen. Entonces, este tema de la respiración profunda es una muy buena herramienta para el manejo del estrés inmediato, porque muy pronto nos sentimos bien. Otra de las herramientas que se ha visto en los estudios que se han hecho en este contexto de pandemia es el tema de que, como no podemos visualizar muy fácilmente metas a futuro porque no tenemos el control de la situación y no sabemos qué va a pasar a largo plazo, el concentrarnos en metas a corto plazo nos puede ayudar a mantenernos con una vida con sentido, nos puede ayudar a tener la atención en otras cosas que no sean el problema de la pandemia, y eso va a hacer que los días sean más divertidos, ¿no es cierto? Entonces aquí viene esta sugerencia de empezarme a poner metas a corto plazo, es decir, se me ocurren algunas ideas. Voy a terminar de leer este libro en 2 semanas, o voy a tomar un curso de otro idioma en estos 2 meses que vienen. Y son cosas que se puede controlar, y esa sensación de control ayuda también mucho a bajar la tensión. Sobre todo porque ponemos la atención en cosas que nos distraen o que funcionan o que nos hacen sentir bien. Esto es importantísimo, y es que a lo que yo le pongo atención, crece. Este es un secreto que alguna vez me dijo un profesor muy querido, muy respetado, el Esteban Lazo. A lo que ponemos atención crece. Entonces, si es que nos pasamos todo el día pensando en la pandemia, en el coronavirus, en los problemas, eso se va a volver mucho más nuclear en nuestra vida, se va a volver un sentido de vida. Y como habíamos hablado en algunos otros programas, tenemos este tema de la neuroplasticidad cerebral, que si repetimos algo muchas veces se vuelve mucho más presente en nuestro cerebro. Es decir, estamos fortaleciendo esas conexiones neuronales, las conexiones del sufrimiento, del malestar, la preocupación, y por eso hay esta especie de hábito o este tema de que automáticamente empiezo a pensar en los problemas porque siempre los alimento. Entonces, si ya me levanto y voy a ver noticias y a sufrir y paso hablando de los problemas y de la pandemia y del COVID y todo lo que no funciona, y en realidad sí, es un problema que es bueno hablarlo en determinado momento, es bueno sacar lo que sentimos, pero no todo el día, las 24 horas, porque entonces eso se va a volver mucho más grande en mi vida. Pero si yo pongo la atención en nuevas construcciones personales, en nuevos proyectos que me voy inventando, en este punto es tan importante la creatividad, porque nadie viene a darnos las soluciones de nuestra vida. Somos nosotros los creadores de nuestra realidad, y somos los únicos que en este punto podemos hacer algo diferente que quedarnos en la casa sufriendo. Entonces, puedo quedarme en la casa haciendo algo que me beneficie. Por ejemplo, puedo empezar a aprender guitarra. Entonces, en estos 3 meses voy a aprender guitarra y voy a un curso de Zoom, si es que no quiero salir, o quiero aprender acordeón, voy a aprender a pintar, voy a aprender un nuevo idioma. Ahora también las universidades están facilitando cursos. Voy a empezar a estudiar una maestría, un posgrado, un curso de algo, un diplomado. Por lo tanto, insisto, es muy importante poner la atención en las cosas que sí funcionan, que sí me hacen sentir bien, que sí me hacen feliz. Yo les recomiendo que hagan incluso una agendita de actividades que pueden ir haciendo en el día que les haga sentir felices. Voy a poner la música que me gusta, voy a bailar en el desayuno, voy a conversar de cosas divertidas, voy a empezar a ver, en vez de películas de tragedia, películas que me hagan reír, porque la invitación es fortalecer las conexiones neuronales que me hagan sentir bien, no las que me hagan sentir mal. Y además, al poner atención solo a los problemas, se va volviendo una especie de sentido de vida. Es decir, nosotros los humanos necesitamos un sentido de vida, es decir, algo por qué existir. Y si ese sentido es algo malo, pues no importa, porque necesitamos algo por qué existir. Si convertimos a los problemas en nuestro sentido de vida, va a ser muy difícil que cortemos eso, porque se vuelve una razón para vivir. El quejarme, el estar viendo los problemas, el hablar de los problemas, es lo único que tengo como una actividad divertida, porque a veces pasa eso, ¿no es cierto? Empiezo a ver como divertido el tema de los problemas. Eso va a estar en mi vida, eso va a estar en mi psiquis. Yo puedo escoger qué es lo que voy a alimentar. ¿Voy a alimentar los problemas o voy a alimentar situaciones que me hagan crecer?
Y eso sí se puede decidir. Aunque es difícil salir de la zona de confort, porque va a ser mucho más rápido y más fácil seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, el hacer un esfuercito para romper el hábito y empezar a crear otro hábito vale mucho la pena, porque eso me va a ayudar a ser más feliz y a sentirme mejor. Entonces, esta es una manera de hacer terapia gratuita y por mí mismo, empezar a inventarme metas a corto plazo que le den sentido a mi vida, me den una sensación de control y me den la capacidad de tener ilusión, ¿no es cierto? Otra de las cosas que son súper importantes es el tema de las relaciones humanas. Siempre les hablo de la psicología positiva de Martin Seligman. Tiene un libro espectacular que se llama Florecer. Les recomiendo que si pueden lo consigan. Te habla un montón de qué es lo que nos hace felices como seres humanos. Y una de las cosas que más nos hace felices son las relaciones positivas, las relaciones funcionales, las relaciones con otros humanos en donde hay confianza. Entonces, esto nos ha afectado mucho en esta época, esta desconexión humana, ¿no es cierto? Estamos como sedientos de contacto, de comunicación, de acercarnos al resto. Por lo tanto, aunque haya pandemia, aunque haya este encierro, aunque haya el cuidado, no debemos olvidarnos de vincularnos con otras personas. Ahora existen las redes sociales, existen instrumentos como el Zoom o como el Skype, el WhatsApp, el Facebook, que si bien hay esta crítica también del exceso de uso de la tecnología, pero este rato, si no tenemos otro medio, el usar la tecnología es una forma de acercarnos. ¿Cómo puedo yo usar mi teléfono en el que pasamos todo el tiempo, porque hay este apego al teléfono actualmente, o a la computadora, para que sea beneficioso? Puedo pasar viendo fotos del Facebook, o puedo empezar a escribir a la gente a la que quiero, a la gente que ha sido cercana. Puedo empezar yo las conversaciones, y esto lo invito a hacer porque muchas veces me han dicho personas que se quedan en el Facebook conectados esperando que alguien les salude y queriendo tener una conexión. Entonces yo les invito a buscar esa conexión. Si me siento solo, pues voy a escribir a las personas, a mis amigos, les voy a invitar a hacer una llamada por WhatsApp, por Zoom, una reunión por Skype, que si bien no es lo mismo que un vínculo directo, de todas maneras nos va a ayudar. Entonces este es un momento de seguir teniendo la conexión y no caer en un tema de apatía social, en donde entonces, como no puedo salir mucho, ya no quiero saber nada, porque a veces pasa que las personas caen en un estado de todo o nada. Entonces, si no puedo salir y no puedo socializar, ya no quiero socializar con nadie y me vuelvo un ermitaño y ya no hablo con nadie. Y entonces estamos perdiendo este tema que es súper importante, que es el tema de vincularnos. Ahora también tenemos la posibilidad de vernos con gente, tomando las precauciones y las medidas necesarias a una distancia y poder hablar, aunque sea con mascarilla, con el alcohol, pero podernos ver con mucho cuidado en espacios abiertos, individualmente, ¿no es cierto? Pero no recluirnos en la soledad, porque eso también va a exacerbar el tema del estrés. Necesitamos la interacción humana. Otra recomendación que he visto mucho dentro de las investigaciones que me puse a hacer antes de esto que estoy diciéndoles aquí es el tema de la limitación del consumo de noticias. Sí, en este momento las noticias, la televisión son un mecanismo de conexión con el mundo exterior, pero el exceso del consumo de noticias va a generar una mayor cantidad de estrés. Entonces, si quiero estar informado, busco un medio que sea calificado, que me dé una información realista, no una información amarillista exagerada, y con esto pues tengo el día. No necesito estar viendo las noticias de mañana, tarde y noche como para exacerbar justamente este tema de la preocupación, de los problemas, del contagio y entrar en estados de miedo. Esto es importante hablarlo porque realmente hemos caído en un estado de miedo, y el miedo justamente se conecta con el estrés y posteriormente con ansiedad, puede llevar a ataques de pánico, fobias, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya estoy empezando a estar nervioso y con mucho miedo, el vivir viendo información que exacerba el miedo, que exacerba lo negativo, es preferible dejarlo a un lado
les hago una invitación justamente a escoger programas. En esta época que estamos, donde hay tanta comunicación, escoger programas que sean beneficiosos para mí. Puedo empezar a ver documentales interesantes que me enseñen algo que sea un poco más profundo, digámoslo así, más intelectual tal vez, o que me dé algún tipo de funcionamiento en mi vida, alguna herramienta en mi vida, porque muchas veces este consumo rápido de información, ¿no es cierto?, que es como el zapping de la televisión o estar pasando las fotos de Facebook o viendo noticias en cada canal, muchas veces no deja una información que sea una información que me sirva a largo plazo. Es diferente si es que yo me pongo a explorar videos, por ejemplo, en YouTube, de información contundente que sea comprobada, que sea estudiada, que sea real y que me va a enseñar algo, o que me meta a un curso, o que me baje un libro. Entonces, es importante escoger la información que consumimos y los programas también que consumimos. Estamos en una época, hay que admitirlo, en donde hay mucho consumo de series, por ejemplo, de películas, y es interesante porque a través también de las películas podemos experimentar otras realidades y aprender, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal empezar a escoger películas que fortalezcan las conexiones saludables en mi cerebro? No las conexiones de tensión, de estrés, de angustia, de miedo, ¿no es cierto? Alguna vez dije en un programa que, claro, estamos en la pandemia y entonces ponerme a ver películas de pandemia solo van a exacerbar el miedo, ¿no? Y si después solo hablo de la pandemia y después veo noticias de la pandemia, esto se vuelve la única realidad cuando hay más recursos más allá de la pandemia. Como he visto en algunas frases encantadoras, tenemos la música, tenemos el amor, tenemos el cielo, las estrellas, los libros, el poder escribir, nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, pongamos atención a los recursos que tenemos y agrandémoslos. Y vamos sacando de nuestra psiquis todo esto que no funciona. Debemos estar informados, pero no lo hagamos del centro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra existencia, sino que pongamos atención a las cosas lindas que sí funcionan. Se me ha acabado el tiempo, espero que esta información les haya servido de algo, lo hago con mucho cariño justamente para darles un apoyo porque sé que es una época muy diferente, muy inusual y que estamos acoplándonos, pero vamos a salir adelante. Espero que les haya gustado. Les dejo mi número de contacto, yo soy psicóloga clínica, doy terapia desde hace 13 años y mi número es el 0992766914. También pueden entrar a mi página web www.psiquevita.com y van a encontrar ahí varios artículos que he escrito y más información. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir hablando sobre el manejo de estrés en época de pandemia. Que tengan un lindo día.